Educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un gusto su compañía. En emisiones anteriores hemos venido tratando el ejercicio de cómo educar para la paz, sobre todo para esta paz que se cierne en la construcción de un escenario post-conflicto entre los colombianos. Hemos venido evolucionando en una explicación de lo que han sido los diálogos que ha sostenido el gobierno nacional en conjunto con las guerrillas de las FARC. Hoy se cierne para Colombia una nueva opción de diálogo, esta vez con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Es claro que el hablar del conflicto no es solamente hablar de diferencias ideológicas, sino fundamentalmente de determinar que hay ausencias permanentes que se convierten en problemas estructurales del Estado. En este orden de ideas, en la emisión de hoy, iniciaremos un recorrido por el papel que ha jugado y la movilidad que ha tenido el ELN durante todo el tiempo de su existencia. Igualmente propiciaremos análisis particulares sobre los efectos dañinos que se han ocasionado tanto en las víctimas del secuestro como las víctimas de las minas antipersonales y en particular los efectos que se han ocasionado por la voladura de condiciones de infraestructura nacional en muchos escenarios y regiones del país. De tal manera que los invito para entender que estos nuevos diálogos se van a sumar a la construcción del escenario posconflicto tan importante para el futuro de los colombianos. Bienvenidos. Los orígenes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se remontan a mediados de los años 60. Inspirados en la Revolución Cubana, uno de sus principales, tal vez el más representativo ideólogo, fue el cura católico Camilo Torres. Él fue el precursor también de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. No obstante, su paso como militante del ELN, como guerrillero raso, fue muy corto y murió en su primer combate en 1966 a los 37 años. Y es que más allá de los 8 millones de víctimas actualmente inscritos en Colombia, existe una víctima silenciosa de este conflicto armado con el ELN, entre otros actores insurgentes. Y este es nuestro medio ambiente. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, el impacto de la guerra en el medio ambiente ha generado en Colombia 4.1 millones de barriles de petróleo que han sido derramados en los últimos 35 años. Esta cifra equivaldría a 16 veces la peor catástrofe ecológica en Alaska cuando encalló el buque Exxon Valdez. Por otro lado, el 86% de la producción de oro nacional proviene de la extracción ilícita de minerales. Es esta cifra la que ubica a Colombia como el segundo país que más toneladas de mercurio libera después de China. De igual manera, y ya hablando sobre el tema forestal, 4.2 billones por costos podrían ser evitados si tuviéramos paz en Colombia, a través de la recuperación de hectáreas deforestadas por los cultivos ilícitos. Finalmente, concluye Simón Gaviria, del Departamento Nacional de Planeación, que por cada año de paz en Colombia se ahorrarían 7.1 billones de pesos en degradación ambiental. Una de las principales causas de la lucha armada del ELN está relacionada con la explotación de los recursos naturales, específicamente el petróleo. De ahí que históricamente las acciones violentas hayan estado orientadas a la explotación del oleoducto Caño Limón Coveñas que lleva el petróleo que exporta Colombia. Este es entonces un llamado desde la ciencia a la generación de una conciencia ambiental en Colombia, como un factor fundamental para la paz perdurable. Los invitamos entonces a ver la siguiente entrevista.
Hay que tener en cuenta que esas afectaciones tienen dos caras, ¿no? Está la que recientemente se expuso en el Foro sobre Dividendos Ambientales del Conflicto Armado, organizado por el Departamento Nacional de Planeación, donde se señalaban cuáles eran los impactos directos de los actores armados en los ecosistemas, entre esos como producto de la minería ilegal y el uso de mercurio, la afectación que tenía en los suelos y las fuentes hídricas. Asimismo, la emisión de gases de efecto invernadero como resultado de la deforestación de bosques y, por supuesto, la voladura o los ataques guerrilleros a la red de oleoductos petroleros que habían durante los últimos 30 años afectado los ecosistemas como resultado de la voladura de al menos 4 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, además de estas afectaciones, pues hay que tener en cuenta que la guerra no tiene solo digamos, esa forma de operar, sino que también opera en otros niveles un poco más sutiles, pero que afectan de igual manera al medio ambiente. Es decir, la aplicación del modelo de desarrollo en Colombia, principalmente extractivo, y que se ha impuesto en muchas regiones, como lo han denunciado organizaciones digamos locales, pues ha generado unos impactos ambientales bastante fuertes, ¿no? Es decir, la construcción de hidroeléctricas, la minería legal a gran escala, que genera también unos impactos ambientales bastante fuertes, la ganadería extensiva, etc. También hace parte de un modelo que ha estado vinculado a actores de la guerra y que ha generado unos impactos bastante fuertes en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros maticemos ambas miradas, las afectaciones directas de los actores armados y las afectaciones de un modelo de desarrollo que ha venido generando unos impactos bastante fuertes en los ecosistemas. Las organizaciones campesinas, indígenas, etcétera, han denunciado estas afectaciones porque los medios de comunicación a veces se concentran únicamente en cómo los actores ilegales han venido produciendo unos impactos negativos en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido es importante que tengamos en cuenta estas dos miradas, sobre todo porque estamos en un país donde hay muchos vacíos normativos, hay muchas deficiencias en términos técnicos y tecnológicos, hay muchos vacíos en términos de gobernanza ambiental que vienen generando pues unos impactos bastante fuertes en la naturaleza, ¿sí? Es decir, es importante también que reconozcamos a la naturaleza como víctima del conflicto armado, ¿sí? Y en ese sentido, pues que proyectemos procesos de paz que más allá del silenciamiento de los fusiles, pues tengan en cuenta estos elementos de construcción de una paz estable y duradera bajo principios de sostenibilidad ambiental construidos desde los propios territorios, quienes son quienes saben fundamentalmente cómo deben organizarse los territorios y cómo debe organizarse el desarrollo. En las elecciones pasadas, el protagonista fue sin duda el abstencionismo. Esto habla de un desinterés o falta de educación, entre otros aspectos. Según el análisis presentado en el capítulo anterior, sobre este fenómeno quisimos conocer su opinión a la pregunta: ¿considera usted que el abstencionismo en Colombia se debe a un problema de educación? Los resultados fueron sí 77%, no 23%. Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD English te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647 o escríbenos a unad.english@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-al-medio English. Colombia ha vivido un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado más de 220.000 muertos. Tanto guerrilla como paramilitares y agentes estatales han utilizado las minas en la confrontación. Sin embargo, las fuerzas militares renunciaron a este método tras la firma de la Convención de Ottawa en 1997,
que prohíbe su uso y comercialización. Resulta difícil determinar el número de minas antipersonal que hay en el país, si se tiene en cuenta que la guerrilla usa minas artesanales. Un informe publicado por el Llamamiento de Ginebra, en el que se investiga y analiza la forma en que los actores no estatales utilizan, adquieren, producen, transfieren y almacenan las minas terrestres, afirma que en el caso del ELN, esta guerrilla utiliza por lo general minas artesanales. Se dice que frecuentemente el ELN produce artefactos explosivos improvisados y que todos sus combatientes saben cómo producir minas. El ELN produce, entre otros tipos, una mina especial conocida como quiebrapata, activada por la víctima, y hace minas tipo sombrero chino, que son activadas por la víctima o por control a distancia, al igual que las minas tipo Claymore. El uso de minas antipersonal, tanto para mejorar el desempeño en los enfrentamientos militares como para confinar a la población y defender el territorio propio de incursiones enemigas, sucede principalmente en las zonas de frontera estratégica. Las zonas de frontera estratégica están dadas por aquellos territorios donde limita el control de la insurgencia con los avances y ofensivas de las fuerzas de seguridad estatales y el interés de grupos paramilitares por expandir su hegemonía armada. Estos territorios, por lo general, se caracterizan por la presencia histórica de las FARC o el ELN, por tener baja densidad poblacional, alta ruralidad, baja disponibilidad de vías de comunicación y por estar ubicadas en el borde o en los extramuros de la frontera agrícola. El pasado 30 de marzo de 2016, después de varios diálogos exploratorios del gobierno con el ELN, se acordó instalar la Mesa de Conversaciones Pública en Ecuador. Vale la pena conocer los puntos de la agenda. Veamos. Las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, serán los garantes. Dentro de la agenda tenemos como puntos para destacar la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y se plantea que será en función de iniciativas y propuestas que realmente la hagan viable en el curso y contexto del proceso que se lleve a cabo. Un segundo punto de la agenda es democracia para la paz. Aquí se plantea realizar un debate que realmente permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que le afectan en su realidad y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad, en el tratamiento de conflictos hacia la construcción de esa paz. Un tercer punto tiene que ver con las transformaciones para la paz, en donde se plantean programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en la búsqueda de la equidad, así como planes alternativos integrales con un enfoque territorial. Un cuarto punto tiene que ver con las víctimas, en la construcción de una paz estable y duradera como uno de los puntos esenciales en el reconocimiento a sus derechos, así como al tratamiento y resolución a su situación como base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. Un quinto punto tiene que ver con el fin del conflicto armado. El objetivo de este punto busca erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal. Un sexto punto tiene que ver con su implementación, donde se dirige el objetivo a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz, teniendo en cuenta una fase de implementación definida por un plan general de ejecución. Este plan general de ejecución tendrá mecanismos de control, seguimiento y verificación y contemplará dimensiones jurídica, política, social, económica y diplomática. Incluirá también un acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro. A la firma final del acuerdo se dará inicio a la ejecución del plan general en relación con todos y cada uno de los acuerdos que se planteen.
Frente a este proceso de paz con el ELN, también es importante lograr la participación ciudadana, permitiendo el acceso a la información objetiva y equitativa. Desde este punto de vista, ¿cuál será el papel de las instituciones de educación superior para generar esos procesos de comunicación participativa que se requieren? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Si la paz se construye desde el interior de cada persona, ahí tiene las raíces y es desde ahí que hay que potenciarla. Por lo tanto, la educación es un pilar fundamental y aquí viene un papel muy importante de las universidades, el educar para la paz, como una dimensión integradora de la responsabilidad social universitaria. Es un tema muy trabajado o muy poco trabajado dentro de las universidades, pero que en la actualidad está jugando un rol muy importante porque las universidades están haciendo conciencia de esa gran responsabilidad que tienen. Se están vinculando con los seres humanos para desde ahí comenzar a construir una paz tan anhelada que únicamente representa el buen vivir para todas las personas, el buen vivir de una manera integradora, integral, en armonía con los hermanos, con cada uno de los seres humanos con quienes convivimos, con la naturaleza, para lograr entonces la felicidad que representa la paz en la humanidad. La importancia de la paz en Colombia para América Latina es fundamental. América Latina quiere que sea el precedente inmediato para muchas naciones y constituir el sueño realmente de Simón Bolívar de una América unida, con el sueño de José María Morelos y Pavón, también mexicano. La paz en Colombia constituye para todos la unión de los pueblos, el terminar épocas tristes para muchas familias, el generar el desarrollo y el crecimiento que requieren nuestros pueblos, el respeto a los pueblos originarios, el respeto a los usos y costumbres, el respeto a cada una de esa gente que constituye la América Latina. Por ello es importante que la consiga. Por ello es importante que el mensaje de Colombia para América Latina sea de paz y de unidad. Eso queremos y desde México estamos esperanzados en ello y tenemos todo nuestro voto para que los colombianos la consigan. A nosotros nos interesa, a mí en lo particular, es observar la manera en cómo las mujeres se incorporaron al proceso de paz. Quiero decir que es la primera vez a nivel mundial, y eso lo celebramos, lo debemos celebrar en toda América Latina, que se sube el tema de género a las mesas de negociaciones de un proceso de paz. Por este medio quiero felicitar a todas las organizaciones de mujeres de Colombia que gracias a su tenacidad, a su capacidad de convocatoria y de organización pudieron que se lograra este hecho que es insólito. También decir que hay mucho por hacer porque la paz no solamente es ausencia de guerra, hay mucho por hacer y estoy segura que, dado que la perspectiva de género y la participación de las mujeres están en la mesa de negociación, se va a lograr desmontar las desigualdades de género que se viven en la guerra y en la paz. En nuestro país, la violencia contra las mujeres, desgraciadamente, igual que en América Latina, está presente. América Latina es la región con los más altos niveles de violencia contra las mujeres. Felicidades Colombia, felicidades colombianas y estaremos desde mi país, México, muy atentos para conocer la continuación de este proceso de reconciliación.
Venimos a cooperar con la Universidad Nacional a Distancia en esta relatoría y en estos conversatorios, hablando de humanidad, de humanismo y el proyecto de paz que atraviesa Colombia, haciendo un énfasis participativo, conciso, preciso y exacto en el manejo del humanismo, que me parece que esta es la llave central para poder escucharse las voces y tener políticas inclusivas, esto en la educación, en la salud, a favor de todo lo que es los productos vulnerables de la sociedad. Esto en nuestros pueblos, en nuestras personas, es indispensable. Hoy les puedo decir que, por ejemplo, grupos de pobreza, grupos violentados, madres alejadas y, por supuesto, la franqueabilidad que tiene el grupo de LGBT. Aquí, entonces, ellos son quienes deben de adquirir también su nombre, su personalidad, para que no sean vejados, no sean violentados y, por supuesto, tengan la paz que ellos desean, buscan y es su derecho. Hoy, en Tradición versus Innovación, abordaremos uno de los temas más sensibles en la educación de nuestro país, el analfabetismo. De acuerdo a unas cifras reportadas por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, en Colombia el 5.8% de la población es analfabeta. Los datos más altos reportados se encuentran en los departamentos de Chocó, Amazonas y Guajira. La meta nacional es disminuir al año 2018 la cifra actual, pasando del 5.8% al 3.2% de población analfabeta. El reto para nuestro país es bastante grande. Para acercarnos a la forma en que la UNAD contribuye a esta apuesta nacional, estamos con el doctor Leonardo Sánchez. Él es el vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Doctor Leonardo, cuéntenos la experiencia que ha tenido la UNAD en procesos de alfabetización. Sí, vicerrectora, le cuento que la UNAD cuenta con 16 años de experiencia alfabetizando a colombianos en todo el territorio nacional que por diferentes motivos no han tenido acceso al sistema educativo tradicional, como son los campesinos, las madres cabezas de familia, los desplazados por la violencia, los deportistas de alto rendimiento y los artistas. De ahí que nuestra propuesta se enfoca en llegar a más colombianos sin importar fronteras de tiempo ni espacio, eso sí, en coherencia con nuestra impronta social comunitaria para el desarrollo de las regiones. Doctor Leonardo, ¿cuál es el aporte de la UNAD al proyecto País para erradicar el analfabetismo? La UNAD ha alfabetizado a más de 15.000 colombianos en los últimos años, aportando a disminuir la brecha con una propuesta que no solamente es metodológica, sino que es una apuesta por la vida, el futuro y el desarrollo de las regiones. De ahí que nuestro proyecto no solamente se trata de enseñar a aprender a leer y a escribir, sino que permite al estudiante empoderarse para fortalecer su proyecto de vida. Doctor Leonardo, ¿qué proyectos de alfabetización realiza la UNAD? Gracias, vicerrectora, por su pregunta. Lideramos proyectos con entidades territoriales, organizaciones privadas. Entre las más importantes de las grandes alianzas que ha realizado la universidad, contamos con la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, la Secretaría de Gobierno del Departamento de La Guajira, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, Consejo Noruego para Refugiados, Secretaría Distrital de Movilidad y Bavaria S.A., entre otras. Recientemente conocimos los avances que se han logrado en las negociaciones con la guerrilla del ELN. Sin embargo, hemos visto que se demoraron 28 meses en pasar a la fase pública de negociación. Por ello, queremos conocer su opinión a la pregunta de nuestra encuesta semanal. ¿Cree usted que se logre efectivamente un acuerdo con el ELN en este periodo de gobierno? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en @universidadunad y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co.
Les agradecemos una vez más su compañía. Esperamos que esta reflexión que hoy hemos iniciado sobre el tema del Ejército de Liberación Nacional les permita ampliar la comprensión de lo que significarán estos nuevos diálogos del Gobierno Nacional con esta guerrilla. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y no olvide escribirnos sus comentarios a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.